Buenos días, gracias por ver otro de sus videos de Logicus. El día de hoy vamos a ver cómo funciona un sensor infrarrojo, cuál es la diferencia entre los sensores de contacto y de no contacto y cómo es que la energía infrarroja se puede medir por medio de este tipo de sensores. Bien, pues empezamos viendo primero qué tipos de sensores son los que existen para medir temperatura. Tenemos primero los sensores de contacto, por ejemplo termopares, RTD, termistores. Aquí tenemos un termopar. Este sensor requiere estar en contacto con el objeto a medir la temperatura para que la temperatura se transmita al sensor y pueda detectar el cambio. Como bien, esos sensores no siempre se pueden utilizar. Primero porque hay temperaturas donde ya el mismo calor puede dañar el sensor o derretirlo, o donde son difíciles accesos donde pueden llegar. Para eso utilizamos los sensores de no contacto, los cuales no necesariamente tienen que tocar la parte a sensar, sino que pueden funcionar totalmente a distancia. Son estos sensores infrarrojos, los cuales pueden medir a distancia la temperatura del objeto. Esto funciona gracias a los rayos infrarrojos. Bien, ¿qué es un rayo infrarrojo? Como sabemos, el espectro visible de la luz, que tiene varios colores, hay dos aspectos, que es ultravioleta e infrarrojo. Donde tenemos mediciones de masa después del rojo, son las luces que genera o la energía que es la emisibilidad de los objetos por medio de su temperatura. Entre más caliente esté un objeto, más luz infrarroja es la que emite, y por ende podemos verificar esa energía por medio del sensor para nosotros ver la temperatura a la que estamos midiendo. Ven, aquí tenemos una flama de un encendedor. Vamos a medir la temperatura que tenemos en medio del display. Tenemos aquí un sensor infrarrojo conectado a un display que tiene salida 420 y haciendo la linealización. Pues bien, aquí el clásico es también ver qué temperatura corporal la que tenemos. Pues nosotros debemos tener por ahí de 36 grados. Igual es aproximadamente porque pues no lo estoy haciendo directamente. Si fijan, tiene 35.7 aproximadamente ahí la temperatura. Si se fijan, ni siquiera no lo toqué, solo lo acerqué y medí mi temperatura interna. Bien, voy a medir aquí lo que es la temperatura de la flama y tenemos que es una temperatura de 52 grados aproximadamente, 51 grados. Estamos midiendo la energía que emite la flama, está siendo detectada por nuestro sensor. Este tipo de sensores tienen una característica que es lo que es el rango de visión. El rango de visión es requerido para ver qué es lo que queremos medir. No es lo mismo medir, por ejemplo, la temperatura de esta punta de tornillo, desarmador, a medir toda esta caja metálica. Digamos que yo quiero medir esta caja metálica, tengo un diámetro que es el que quiero medir, y si tengo medir esta punta también tengo un diámetro. Entonces el rango de visión tiene que ver con la distancia a la que voy a colocar el sensor del objeto y qué es lo que me va a medir. Este, como ejemplo, es de 2 a 1, significa que por aproximadamente cada 10 centímetros me va a medir 5 centímetros del área. Entonces este es ideal para este tipo de objetos por el área grande. Entonces si yo requiriera un área más pequeña, requeriría un sensor con menor área de visión para yo poder verificar nomás este punto, porque si no, si yo mido toda esta área con este equipo, lo que va a hacer, va a medir, como quien dice, además de la punta, va a medir toda el área de atrás y va a tener mediciones erróneas. Por eso siempre es recomendable colocar el rango de visión y el punto de visión al diámetro que nosotros requeremos. Bien, vamos a simular cómo ve el sensor por medio de una cámara. Esta no es una cámara infrarroja, pero nos da ahí como la idea de cómo lo ve. Si nos fijamos aquí en la flama, se ve como más roja porque emite más energía, y la demás parte se ve azul. Esto es como lo está viendo el sensor. Esa luz roja es la luz infrarroja que detecta ese sensor. Entonces eso es una simulación, no es una cámara infrarroja, pero así es como lo estaría viendo el equipo, esa flama. Bien, vamos a hacer otra prueba. Voy a medir la temperatura, la que está el metal. Entonces la temperatura ambiente, 24 grados. Voy a calentarlo por medio de una flama para que pues suba la temperatura. Y vamos a medir así la temperatura que alcanza el metal.
Fíjense, ahí está 50, 49 grados. ¿Qué pasa si yo pongo este metal? Cambia una pequeñez, porque en realidad está midiendo todo el área de atrás y no está midiendo el área de esta parte. Entonces no puedo utilizar un área muy grande para medir objetos pequeños. Esta te da temperatura ambiente, me voy a medir también 24 grados, ¿no? Entonces por eso ahí la importancia del rango de visión de los sensores. Si queremos nosotros adquirir un sensor de temperatura infrarrojo, requerimos básicamente de 3 puntos a verificar: el rango de visión, o a qué distancia va a colocar el objeto y qué diámetro tiene el objeto, y nosotros hacemos el cálculo del rango de visión; la temperatura mínima y máxima que va el equipo a medir, porque tenemos diferentes tipos de sensores, dan temperaturas de menos de 0 grados hasta de 2000 grados centígrados. Y el otro es también cuál es la temperatura del área donde se va a colocar el sensor. Si bien, por ejemplo, este sensor soporta hasta 1000 grados centígrados, no es lo mismo que yo lo tenga aquí en un área a 60 grados y ver, por ejemplo, un metal que está a distancia donde están los 1000 grados centígrados, no hay ningún problema. Pero si el área sube más de 60 grados centígrados, tenemos que, meter un tipo de enfriamiento o utilizar un sensor de soporte de mayor temperatura de ambiente. Entonces también es importante ver cuál es la temperatura ambiente donde se va a colocar el equipo y la temperatura máxima de lo que es el metal a medir, o el objeto a medir. Otro de los también puntos es ver el material que debemos medir, porque cada material tiene un diferente tipo de medibilidad. Si bien hay sensores para cualquier tipo de material, es más recomendable utilizarlo para el tipo de material que se va a hacer. Entonces esos van a ser los 4 puntos principales: el rango de visión o en su defecto el diámetro del objeto y la distancia a medir, la temperatura máxima a medir, la temperatura del ambiente y el tipo de material que se va a utilizar. Con esto ya podemos verificar qué tipo de sensor es adecuado para su proyecto. Bien, eso sería todo por hoy. Gracias por ver otro de sus videos y estar atentos para más videos y promociones en los secciones virtuales. Gracias.